todos los huracanes que sucedan y que afecten la cobertura, siempre y cuando la suma asegurada que se haya contratado no haya sido agotada a partir de las indemnizaciones que proceden. Entre mayor es la intensidad del huracán, mayor es el daño económico, mayor es el paro en la actividad turística y por ende en la construcción del producto hicimos que mayor sea el monto de pago de la indemnización al cliente. La indemnización se realiza sin importar si hay un inmueble o no asegurado y si éste sufrió o no daños. No hay un proceso de ajuste, no hay un proceso de documentación para el proceso de reclamación de la indemnización y no se solicita absolutamente nada de evidencias, lo que sí ocurre, y ustedes conocen bien, en los seguros tradicionales. Opera sin la aplicación de deducible y sin participación de coaseguro por parte del cliente. Por lo tanto, desde el día que contrata la póliza, sabe exactamente el dinero que va a recibir en caso de el eventual siniestro. Y dadas todas estas condiciones, donde no hay una dependencia respecto de procesos de documentación, respecto de procesos operativos en la atención del siniestro, garantizamos que el dinero en máximo 20 días hábiles se le paga al cliente a partir de haber sucedido el huracán. ¿Cómo funciona? Y esto más o menos funciona igual en todos los tipos de seguros paramétricos. Hay tres elementos que son indispensables y muy importantes en este tipo de coberturas. Por un lado está la suma asegurada. Hay una definición de cuál es el monto que el cliente está contratando para el total de eventos que pueda suceder. Hay una definición de la zona de cobertura y es indispensable tener muy claro cuál es el área en la cual se limita que el huracán suceda o no. Y el último elemento, que no es trivial, es que debe de haber una fuente de información. La aseguradora no determina si hubo o no hubo un huracán que pasara por la zona. La aseguradora no determina si hubo o no hubo la intensidad necesaria y suficiente para que la indemnización se realice. Nos vamos a una fuente pública y tradicionalmente hay una agencia que es un tercero de la aseguradora, un proveedor que la aseguradora contrata, que consume esa fuente pública y que determina para todas las partes, tanto para el cliente como para la aseguradora, que el evento ocurrió con las condiciones tales que se debe de proceder con el tamaño de la indemnización de que a cada cliente le corresponda. Vamos a estudiar cada uno de los elementos que integran nuestra cobertura. La suma asegurada. En la suma asegurada y en un estudio que hicimos respecto de los tamaños de afectación que dependiendo la categoría de huracán que puede alcanzar, contiene hacia las PYME, recordando que principalmente este segmento de clientes que tradicionalmente no necesariamente están totalmente atendidos es parte del objetivo de esta cobertura. Identificamos que con 3 paquetes que vamos a tener disponibles a partir de 250,000 pesos, $500,000 y 650,000 pesos, ha sido más que suficiente para que una pyme sobreviva en el periodo que en promedio nos hemos tardado en recuperar la actividad económica en las zonas de grandes catástrofes. Comentábamos que dependiendo la intensidad del huracán, este tipo de coberturas se diseñan para que a mayor intensidad del evento sea mayor la intensidad del pago de la suma asegurada. Nuestro seguro, a partir de un huracán que sea categorizado como intensidad 2, ¿no? Se indemniza 10% de la suma asegurada. Con categoría de huracán 3 se indemniza el 50% de la suma asegurada. Un huracán categoría 4 el 75% y claramente la máxima categoría de huracán, que ya es claramente un evento desastroso, no solamente para la economía, sino ya también incluso para los bienes físicos, muebles e inmuebles, indemnizamos el 100% de la suma asegurada. Esos 3 paquetes de cobertura son la selección del cliente, que claramente cada uno de ellos considera un nivel de prima diferente. Es bien importante este concepto. Yo contrato $500,000 y ¿qué pasa si solamente ocurre un huracán categoría 2? Te indemnizo $50,000 en ese evento. Y si a las 3 semanas ocurre un huracán categoría 4, tengo otra vez la obligación de indemnizarte por el 75%, ¿no?
Y todavía te quedaría un remanente de 15% de suma asegurada que estaría disponible ante la ocurrencia de un tercer evento. Tradicionalmente, en la misma zona de cobertura que hemos diseñado para fines de este producto, no hemos visto que en la misma temporada de huracanes haya impactado en más de 3 ocasiones un siniestro. Bajo este concepto es que hicimos el diseño tanto de la tabla de pagos como de los tamaños de suma asegurada. Y aquí un punto bien relevante, comentábamos hace unos minutos en la introducción. En realidad los seguros paramétricos han venido desarrollándose cada vez con mayor intensidad en el sector asegurador, ¿no? Sabemos que hay competencia, que tiene productos similares, algunos de ellos con riesgos diferentes. Hay productos dirigidos a terremoto, hay productos dirigidos a huracán. Bueno, uno de los pilares con los cuales desarrollamos esta cobertura es que no queríamos dejar a nadie fuera de nuestros clientes que quisiera la cobertura, porque hemos visto que en el mercado hay compañías que ligan la posibilidad de contratarlo a la compra de una póliza tradicional, llámese un seguro PYME, llámese un seguro empresarial, llámese un seguro de casa habitación. En Seguros Banorte, la decisión que tomamos respecto de nuestro seguro paramétrico, protección ante huracán Banorte, es que si bien consideramos desde el interior de la compañía que no hay mejor protección para el cliente que tener una póliza tradicional y una cobertura paramétrica, no vamos a dejar ninguna limitante para poder contratar por sí sola la cobertura paramétrica. No va a haber una liga, una condicionante a la compra de un seguro tradicional para poder adquirir el seguro protección ante huracán Banorte. Zonas de cobertura. Las zonas de cobertura. Cuando hicimos el diseño del producto, trabajamos muchísimo tiempo con un equipo muy importante de actuarios del mercado reasegurador que nos ayudaron a modelar a partir del histórico de los últimos 100 años de tormentas que atravesaron las costas del país. Identificamos que el 80% de estos eventos se dan precisamente en estas 18 ciudades que están aquí mencionadas, y a partir de eso es que decidimos, con estos procesos estocásticos que los actuarios modelan, definir que esta probabilidad de ocurrencia, enfocáramos todas las baterías de la comercialización en estas 18 zonas ya predefinidas de cobertura. Tenemos para la península de Baja California una zona de cobertura específica para Los Cabos. En la península de Yucatán hay 6 zonas de cobertura: Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Tulum, Puerto Progreso, que Puerto Progreso además protege la ciudad de Mérida, y Chetumal. En el Pacífico vamos desde Mazatlán, la Riviera Nayarit, Acapulco Centro, Acapulco Diamante, Manzanillo, Huatulco, Puerto Escondido, Ixtapa y Ciudad Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y finalmente en el Golfo de México, 2 círculos de cobertura, dos zonas de cobertura, una en Veracruz y una en Tampico. Estas 18 zonas de cobertura ya están predefinidas, ¿no? También conocerán que en la competencia algunos productos te solicitan la ubicación georreferenciada del riesgo, y a partir de esa ubicación, que tiene que ser exacta con georreferencias de longitud y latitud en un mapa, se dibuja alrededor de ella un área de cobertura. Y nosotros le quisimos dar la vuelta a ese concepto. Desde nuestro punto de vista, independientemente de si hay un negocio, pensemos en Cancún, que está literalmente en la zona hotelera, o si está en la zona habitacional de Benito Juárez, o si el negocio está en Tulum, pero vive del turismo que llega a Cancún, lo que definimos y decidimos fue no amparar a partir de la ubicación geográfica del cliente. Lo que decidimos amparar fue la ciudad y el motor de economía que como ciudad, como centro turístico, genera a cualquiera de nuestros asegurados. Para estas 18 ciudades ya definimos nosotros puntualmente el epicentro de un círculo de 50 kilómetros de radio que dibujamos a partir de esa definición de centro, y si el huracán pasa por ese círculo de cobertura, se activa la indemnización, ¿no? Aquí les comparto el ejemplo literal. Este es el círculo de cobertura que está dibujado para la zona de Cancún,
Y no importa si el huracán entra en el manto oceánico, no importa si entra por el norte de Cancún, no importa si entra por el sur de Cancún, mientras el huracán pase con intensidad mayor a 2 en cualquier zona de ese círculo de cobertura se procede con la indemnización, porque es altamente probable que independientemente de por dónde pase, la ciudad tenga un impacto económico y por ende nuestros clientes, mayormente en la actividad pequeña y mediana empresa, vayan a tener alguna complicación financiera. Y lo que es bien importante, oye, ¿y qué pasa si al entrar al círculo de cobertura entra como categoría 2, pero cuando sale o atraviesa alcanzó categoría 4? Bueno, la definición del producto es, entra al círculo de cobertura y se paga la máxima categoría de huracán que haya alcanzado dentro de cada una de las diferentes zonas de cobertura. Y el último punto que platicábamos es sumamente relevante, es respecto de la fuente de información, ¿no? Yo les comentaba que a diferencia de algunos procesos de cobertura tradicional, y que esto no es limitativo a los diferentes productos del ramo de daños, eso en realidad ocurre incluso mayormente, por ejemplo, en el ramo de autos, hay una evaluación, ¿no? Primero hay un ajuste del siniestro, después entra todo un proceso de evaluación, y de alguna manera, sí, a pesar de todas las certificaciones, capacitaciones, y que claramente todos los productos están abiertos a una ajuste, a una competencia para determinar si estos procesos de ajuste y de evaluación son los correctos por parte de un tercero, aquí nos vamos a ese concepto y definimos que en los seguros paramétricos quien determina que ocurrió el evento no puede ser ni el cliente ni la aseguradora. Hay una agencia que genera este tipo de información especializada. La característica que tiene esa agencia es que es información pública. Cualquiera de nosotros y de nuestros clientes puede entrar a la página oficial de esta agencia pública de información y obtener exactamente los mismos datos con los cuales vamos a indemnizar nosotros. En el caso de protección ante huracán Banorte, la fuente de información son los datos que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos provee. Este centro es división del Centro de Predicción Tropical de Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América, el NOAA por sus siglas en inglés, que es una de las agencias más reconocidas a nivel mundial como órgano independiente respecto de la predicción y seguimiento de eventos meteorológicos, tanto para el Pacífico como para el Atlántico. Toda la información con la cual nosotros vamos a estar indemnizando a nuestros clientes es información pública. De hecho, dicho sea de paso, Conagua, en todas las publicaciones que hace y seguimiento respecto de la temporada de ciclones y que tradicionalmente salen todos los medios de comunicación en México, la fuente de información es precisamente el NOAA. El NOAA actualiza 3 veces al día su información. Durante la temporada de huracanes intensifica este reporte a 6 veces al día. Y tradicionalmente, a partir de esta fuente de información, Conagua alimenta sus datos, le da vista a sus publicaciones y lo hace un par de horas después de que NOAA dio sus estimaciones y sus mediciones respecto de los eventos que van ocurriendo. El monitoreo es continuo, haya o no haya temporada de huracanes, pero como les comentaba, se intensifica mucho durante la misma. Y en caso de formarse una tormenta nombrada, nosotros ya tenemos una agencia de reporteo que le da seguimiento pues básicamente en línea a toda la información que genera esta agencia y nos da, inicia el seguimiento a cualquier trayectoria e intensidad de los huracanes en caso de concretarse alguna de las coberturas a partir de la información que tenemos cargada en nuestros sistemas. Nosotros iniciamos el proceso de indemnización y este punto es bien relevante, incluso previo a que el cliente nos reporte algún siniestro, ¿no? Nosotros no dependemos de que el cliente nos hable y nos diga creo que pasó un huracán por la zona de cobertura que contraté. Nosotros toda esa información la tenemos en nuestro core y ya tuvimos algunos pilotos en años anteriores. Dicho de paso, cubrimos varias indemnizaciones en el huracán Beryl del 2024 en Quintana Roo, donde para cuando el cliente nos habló un par de días después para avisarnos del siniestro, en esa llamada donde nos avisó que había un probable siniestro y que quería reclamar, en esa llamada le pedimos los datos de la cuenta a la cual que gustaba que le depositáramos la indemnización. Nosotros prácticamente en línea vamos a estar consumiendo estos datos, vamos a estar preparando en vivo
los probables pagos que tenemos que generar. E insisto, vamos a estar listos para que cuando nuestros clientes nos llamen, seamos capaces de indemnizar bajo el compromiso de 20 días hábiles máximo la suma asegurada que le corresponda. Y entonces hasta aquí todo es muy interesante. Pareciera que empezamos a encontrar oportunidades de negocio, pero ¿y en realidad a quién le podemos vender esta cobertura? Bueno, el seguro, como nosotros lo diseñamos bajo un enfoque de riesgo financiero, en realidad es a cualquier persona que tenga interés asegurable en la zona de cobertura. Y entonces la pregunta interesante es, ¿y qué es el interés asegurable? Bueno, es cualquier interés económico que el cliente tiene en que no se produzca el evento de huracán en la zona de cobertura. A ver, para empresas, negocios locales, toda la actividad que mayormente es pyme y que sostiene muy buena parte de la economía en estas zonas turísticas, pensamos desde un cierre de actividades, ¿no? Pensemos en un huracán categoría 4 que puede llegar a afectar vuelos y esa afectación de vuelos y cancelación de reservaciones, pues de nuevo, simplemente hace que no haya los turistas necesarios como para que el changarro levante la cortina y pueda atender a sus clientes. Si lo hace, naturalmente puede haber una caída en ventas. ¿Y cómo atender este gran riesgo de supervivencia de nuestro negocio? Pues con una correcta planificación financiera. Y este seguro puede ser una herramienta fundamental para poderla llevar a cabo. Pero cuando decimos mayormente se enfoca a pymes, ¿por qué no totalmente? Bueno, porque habrá clientes con casa-habitación, no importa si es departamento y condominio vertical, horizontal, casa. Eh, el segmento de casa-habitación de hogar también puede ser susceptible a contratar esta cobertura y no hay ninguna limitante para hacerlo en nuestro producto. ¿Y por qué? Bueno, pensemos en una casa-habitación que tiene el seguro con la cobertura tradicional de riesgos hidrometeorológicos. Hay reparaciones no aseguradas, ¿no? Las que no pasan el deducible o la participación que que el cliente tiene que poner, perdón, como parte del coaseguro de la indemnización, pues puede ser sustituida por una indemnización a partir del seguro Protección ante Huracán Banorte. Pensemos en un cliente que tiene un departamento que en alguna plataforma de renta vacacional, Airbnb o la que gusten y manden, publica y es parte de su ingreso. ¿Y qué pasa ante un eventual huracán? Deja de percibir esas rentas, ya sean en periodos definidos o en estancias vacacionales. Bueno, pues podría sustituir ese ingreso y no ver su flujo de efectivo afectado a partir de tener cierta indemnización con este tipo de seguros. Y uno de los riesgos que tampoco es nuevo y que se materializó totalmente a partir de Otis en Acapulco. ¿Y qué pasa con los clientes que tienen departamentos y casas que ya las reacondicionaron, pero que su alrededor sigue en zona de desastre? Porque los otros propietarios no han decidido reparar sus inmuebles. En realidad hay zonas con una altísima minusvalía de sus bienes. Bienes que ellos compraron en X millones de pesos y que pensaron que a lo largo de los años su inversión iba a valer el doble o el triple. Y la realidad es que hay mucho propietario donde hoy su inversión vale menos de la mitad del desembolso que hicieron por ella. Y no porque no esté en condiciones en las cuales él la adquirió, sino porque el alrededor de ese bien ya no está en las mismas condiciones y eso también afecta en la valía de los bienes inmuebles. Entonces, la realidad es que la oportunidad es enorme, ¿no? Cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de casa-habitación es susceptible a contratar la cobertura, pues la respuesta es sí, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del interés económico en una de las zonas de cobertura. Vamos a avanzar. Oye, Daniel, ¿qué pasa? Tradicionalmente hay seguros que cuando las agencias públicas y el gobierno anuncia viene un huracán, se cierra en ese momento la suscripción y no se reabre hasta varios días después porque hay riesgo moral y probable tentativa de fraude de algunos de nuestros clientes que con algunos daños quieren contratar la póliza para poder reclamar alguna indemnización. Bueno, en un seguro diseñado para amparar huracanes, ¿no? Sería absurdo que ante el riesgo de un huracán pues no suscribiéramos pólizas. Este es un seguro que no cierra suscripción durante la temporada de huracanes, en realidad nunca cierra la suscripción. Y la condición que sí es bien importante que todos tengamos clara
es que a partir del inicio de vigencia, esté dentro o no de la temporada de huracanes, haya o no alguna tormenta nombrada que venga en trayectoria a la zona de cobertura contratada, se aplica un periodo de espera de 10 días naturales. 10 días naturales que también estudiamos es más que suficiente para que a partir de una tormenta nombrada en algún periodo en particular, esta se desarrolle en las 18 zonas de cobertura de acuerdo a los estudios que hicimos con los reaseguradores y los actores que nos ayudaron al diseño del producto. Entonces, dos elementos bien importantes. ¿Estoy cubierto desde el día 1 que contraté el seguro? Sí, pero la cobertura en realidad tiene un periodo de espera de 10 días naturales. Semana y media, los eventos que ocurran no son susceptibles de alguna indemnización. Y la segunda condición importante es, oye, estamos a prácticamente un mes de que inicie la temporada de huracanes. ¿Lo puedo contratar durante este mes y después cerramos suscripción? No. A media temporada de huracanes, no importa si es al inicio, en medio o al final de ella, no importa si se está desarrollando de mayor manera en el Pacífico o en el Atlántico, el producto está disponible para su contratación los 365 días del año. Muchas gracias. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo contrato? ¿No? Bueno, platicábamos hace ratito que seguramente varios de ustedes recibieron, y lo hacen constantemente, el boletín de productos de agentes y corredores. Hace algunos días, aquí en particular muestro la 242ª edición que lanzamos el 25 de marzo, 26 de marzo, ya no veo bien, donde como parte de la información precisamente solicitábamos o venía un link para descargar la postal del producto. Como parte de la postal del producto viene mucho de esto que les estoy platicando, mucha de la explicación de cómo opera, de cómo se paga, de cuáles son las zonas de cobertura, y en el último de los links viene un cotizador del seguro paramétrico. El proceso es muy sencillo, en realidad. La cotización la estamos entregando vía una herramienta Excel que estamos compartiendo con toda la fuerza de ventas. En ese Excel ustedes encontrarán dos pestañas. La primera pestaña con información muy básica de todo lo que les estoy platicando. Y la segunda pestaña importante es la de datos. Ahí estamos solicitando los datos del contratante y del asegurado. Y los dos datos más importantes que necesitamos para la emisión del producto. Necesitamos que el cliente nos ayude a definir cuál es la zona de cobertura que mayor interés asegurable tiene y que nos defina el paquete de cobertura, es decir, la suma asegurada que desea contratar, 250,000, 500,000 o 650,000 pesos. Cuando damos clic en el botón cotizar, se genera un archivo donde el mapa especifica exactamente las condiciones de zona de cobertura que el cliente haya solicitado. Aquí estoy mostrando un ejemplo que es literal una cotización hecha para la zona de cobertura de Acapulco Diamante. Se muestran todos los datos capturados del cliente y del contratante, el asegurado del contratante. Se muestra la tabla de pagos como parte de la información básica para que sepa cuánto se le paga de acuerdo a la intensidad de cada uno de los diferentes huracanes. Y este formato en realidad ya es el formato solicitud. No hay nada de documentación adicional que solicitarle al cliente. A partir de esto se puede generar con ese clic de imprimir un archivo PDF que se le puede enviar a nuestros clientes, y el proceso en realidad para emisión es el que ya conocemos, con el cual hemos trabajado en diferentes ocasiones la cartera de giros preferentes de gasolineras. Necesitamos que se levante un folio root. En ese folio root debe de venir el archivo firmado por el cliente que se generó a partir del PDF que el archivo Excel imprime. Necesitamos que nos compartan ese archivo Excel también, que contiene toda la información necesaria para emitir y pues los datos tradicionales de identificación del cliente. De nuevo, pues el proceso es muy simple. Muchos de ustedes lo conocen a partir de la generación de negocio que hoy hacemos para los giros preferentes. Hay un cotizador Excel. En línea se le entrega una cotización al cliente y a partir de que el cliente decidió contratar la cobertura, se levanta un folio root. El folio root es trabajado y devuelto con una póliza impresa para nuestros clientes. Y a partir de ese momento corren 10 días de periodo de espera para que inicie en firme la cobertura. Pero pues seguramente todavía hay diferentes preguntas, ¿no? A ver, vamos a repasar algunas que en varias conversaciones que hemos tenido con fuerza de ventas nos han hecho.
Pero y entonces este producto es una mejor opción que los daños tradicional, llámese los daños tradicional hogar o pyme. A ver, vamos paso a paso. La póliza tradicional de daños busca proteger contra pérdidas materiales del cliente, lo que se daña en su patrimonio. Considera una gama diferente de riesgos y por ende más amplia de coberturas y opciones disponibles. La indemnización depende generalmente de los procesos de ajuste, de evaluación, de aplicación de deducibles y de coaseguros. Los seguros paramétricos, en este caso Protección ante Huracán Banorte, busca proteger las pérdidas financieras del cliente, no lo material. La cobertura es específica a un riesgo nombrado, en este caso solamente el riesgo de huracán. Y bueno, la indemnización final, en realidad, como les comentaba, se conoce desde la contratación de la póliza, claramente con base en la intensidad del huracán que se vaya dando conforme la temporada avanza, y no requiere ninguna documentación en caso de siniestro. En realidad, uno no es mejor que otro. De nuevo, una postura personal e interna de la compañía es que son perfectos complementos, ¿no? Pero dependerá claramente de las intenciones de compra, de las necesidades y de los mayores riesgos que corran nuestros clientes. Si quieren ambas coberturas, un seguro tradicional y un seguro paramétrico, o si solamente opta por uno o por el otro. Entonces, ¿para qué giro está dirigido? En realidad, lo importante es el interés asegurable, ¿no? No importa si estamos hablando de un bar, no importa si estamos hablando de una tienda de conveniencia, no importa si estamos hablando de un sitio de taxis, ¿no? Y no importa si estamos hablando de un departamento que el cliente usa 2 veces al año para ir de vacaciones con su familia. Siempre y cuando en la zona de cobertura exista un interés asegurable, llámese casa vivienda, llámese casa para renta vacacional, llámese negocio micro, pequeño, mediano, grande, la cobertura siempre va a estar disponible para la protección financiera del cliente. ¿Se puede contratar aunque no se tengan inmuebles dentro de la zona de cobertura? Sí. Oye, ¿y cómo es esto? A ver, extiendo la explicación. Imaginémonos un restaurante en la preciosa ciudad de Mérida que tradicionalmente una muy buena parte de su flujo de clientes viene del aeropuerto de Cancún, ¿no? Y mucho de la publicidad de su restaurante él la invierte en Cancún, y hace promociones para los clientes que se alojan en cierto hotel y tiene un convenio con cierta agencia de tours que hacen una parada para que clientes que visitan Cancún puedan acudir a su restaurante. El bien inmueble del cliente está en Mérida, pero el principal interés asegurable es que la actividad en Cancún no baje, porque si pasa un huracán y colapsa Cancún, en consecuencia, aunque el huracán haya estado pero lejísimos de la ubicación física del cliente, él va a tener una pérdida financiera. Y otra vez nos fuimos al concepto más importante. Lo que estamos amparando no son los bienes muebles del cliente. La naturaleza y el objetivo de este producto es amparar la generación de actividad económica a partir principalmente del turismo en ciertas zonas clave, en ciertas ciudades clave, en ciertas playas clave de México, ¿no? Entonces, ¿cabe la posibilidad de que este caso se materialice? Claro. Oye, tengo que solicitarle algo especial a nuestro cliente para poder amparar su póliza con una dirección declarada en Cancún, pero solicitando la cobertura en Mérida o viceversa. No hay necesidad de nada. Simplemente es llenar los datos que correspondan a partir del cotizador, la herramienta Excel que estamos entregando, y a partir de eso nosotros asumimos que el interés asegurable existe y emitimos una póliza, y en caso de un eventual siniestro lo indemnizamos. Oye, y entonces se podría contratar más de una zona de cobertura, porque en este ejemplo vivencial que les pongo, pues a lo mejor habrá algún interesado en contratar precisamente la zona de cobertura de Cancún y la zona de cobertura de Puerto Progreso. Bueno, solo es posible definir una zona de cobertura por póliza. Donde no existe ninguna limitante es si un cliente quiere contratar 2 pólizas con diferentes zonas de cobertura, ¿no? El producto lo permite, no hay ninguna restricción al respecto, y bueno, es una excelente alternativa para todos nuestros clientes.
Y finalmente me voy a ir a dos preguntas bien importantes que nos han hecho en varias conversaciones y que yo creo que son fundamentales que todos ustedes conozcan. El producto se vende con cédula B, ¿no? Es un producto que mayormente está dirigido a pymes y por ello es que se requiere la cédula de riesgos específicos para este tipo de negocios y tiene una comisión directa del 10%, ¿no? Es un producto especial que hasta el momento, y ya estaremos platicando de esto al respecto seguramente en siguientes periodos. Hoy no juega ni computa para cuaderno de bonos, se paga una comisión directa del 10% sobre la prima pagada. En los seguros tradicionales, dicho sea de paso, por ejemplo, la cobertura de riesgos hidrometeorológico, la cobertura de terremoto, de erupción volcánica y en general los riesgos catastróficos pagan la mitad de esta comisión. En este seguro especial que hicimos, estamos pagando el doble de la comisión que se paga en los seguros tradicionales, en las coberturas tradicionales ligadas a riesgos catastróficos. Y pues bueno, estas dos definiciones son sumamente importantes que todos ustedes las conozcan. Pues creo que me consumí básicamente el material que preparamos para todos ustedes. De nuevo, agradecerles mucho, por un lado, la invitación a que de primera mano podamos compartir estas buenas nuevas con todos ustedes, pero agradecerles doblemente el tiempo, el espacio a todos los que lograron conectarse y escucharme un ratito. Y bueno, pues a